Hola a todos. En astronomía a menudo nos encontramos con nombres que resultan muy crípticos, muy difíciles de descifrar porque no parecen tener ningún sentido, como por ejemplo la estrella KIC 8462852 o también otra estrella llamada HD 95735. Son ejemplos de esos nombres crípticos que parecen indescifrables y que, sin embargo, tienen una razón de ser, y en algunos casos, en algunos de los sistemas que se utilizan, se puede obtener mucha información, incluso, por ejemplo, saber precisamente en qué momento fue descubierto, por ejemplo, un asteroide. Y es una herramienta útil porque nos puede ayudar a entender, sin saber nada de un objeto, si, por ejemplo, estamos ante una estrella o un planeta, e incluso si está orbitando en torno a una estrella u otra en el caso de un sistema en el que haya más de una estrella. Así que en este vídeo vamos a ver por qué los objetos celestes tienen en ocasiones nombres tan raros y qué es lo que significan y qué información contienen y cómo podemos utilizarlos para reconocer un objeto aunque no sepamos cuál es porque no lo hayamos oído antes. Hay que entender que a día de hoy conocemos millones de objetos y hay que nombrarlos de alguna manera. No hace mucho tiempo la sonda Gaia publicó un catálogo con datos de 1.700 millones de objetos celestes, y cuando tenemos en cuenta esas cifras no es extraño ver que hay nombres que son ininteligibles, que son muy difíciles de recordar porque hay que darles una asignación de alguna manera. Es el caso de la estrella KIC 8462852, que sin embargo, al ser más popular, tiene un nombre mucho más sencillo de recordar también, porque esta estrella se convirtió en noticia hace solo unos años porque tiene unas variaciones de brillo irregulares y además en ocasiones muy pronunciadas, y la conocemos popularmente como la estrella de Tabby, pero es la excepción más que la norma. La inmensa mayoría de estos objetos tienen nombres que son bastante complejos y todo tiene que ver con el sistema que se utilizó para darles nombre. Hay que decir que en realidad esto de asignarle un nombre a lo que podemos ver en el cielo no es algo que hayamos empezado a hacer recientemente, viene de la antigüedad, de hace muchos siglos. Y de hecho, las estrellas más brillantes del firmamento tienen nombres como Sirio, Deneb, Betelgeuse, Algol, Rigel, y su origen está más o menos en torno al siglo X en la astronomía del mundo árabe. Y no es el único ejemplo, porque después llegaron otras formas de dar nombre a los objetos celestes. En 1603, un astrónomo alemán llamado Johann Bayer propone una forma diferente de catalogar objetos. Y es muy sencillo en realidad, utilizar el nombre de la constelación y el alfabeto griego comenzando por los objetos más brillantes. Así, por ejemplo, en la constelación de Centauro tenemos Alpha Centauri, que es la estrella más brillante, Beta Centauri, que es la segunda estrella más brillante, y así sucesivamente vamos recorriendo el alfabeto griego. Sin embargo, no siempre se aplica a rajatabla, porque por ejemplo en la constelación de la Osa Mayor tenemos una estrella llamada Delta Ursae Majoris que es más tenue que Eta, Epsilon y Zeta, que son letras del alfabeto griego que están por detrás de delta y que por tanto deberían indicar estrellas más tenues, y no es así. Así que no es un sistema perfecto, pero las líneas generales son esas. Si estamos ante una estrella que tiene el prefijo alfa, quiere decir que es más brillante que el resto de estrellas que se encuentran en esa misma constelación. Problema: el alfabeto griego tiene 24 letras, y eso quiere decir que estamos bastante limitados cuando empezamos a encontrar constelaciones con una cantidad de estrellas muy superior, y eso llevó a que tiempo después se plantease otro sistema, llamado el sistema de Flamsteed. Ese nombre procede de un astrónomo británico llamado John Flamsteed, que optó por ignorar el catálogo de Bayer y planteó su propio sistema para dar nombre a los objetos celestes. Tiene sentido si tenemos en cuenta que en los límites del brillo que podemos percibir es muy difícil distinguir cuál es el brillo relativo de una estrella respecto a otra y por tanto qué letra le corresponde en el alfabeto griego. Así que Flamsteed en su lugar lo que planteaba era numerar las estrellas de oeste a este en una constelación. Y así, por ejemplo, volviendo a Centauro, lo que tenemos es que la estrella más al oeste en la constelación sería 1 Centauri, la segunda 2 Centauri, la tercera 3 Centauri, y así vamos recorriendo los números hasta que hayamos numerado todas las estrellas en una constelación de oeste a este. Estos sistemas se utilizaron durante una buena temporada y nos permiten encontrarnos cosas como, para una misma estrella, 3 designaciones diferentes: Deneb, su nombre árabe; Alpha Cygni, su nombre en el catálogo de Bayer; o 50 Cygni, que es el nombre que recibe
en el catálogo de Flamsteed. Los tres nombres hacen referencia al mismo objeto y a su manera cada sistema funciona. El problema fue la llegada del telescopio, porque de repente ya se quedaban muy limitados para poder ordenar correctamente todos esos objetos. La llegada del telescopio provocó que de repente hubiese muchos más objetos que fuesen visibles, y en ese escenario ni siquiera el sistema de Flamsteed era suficiente para poder dar nombre a todos, y eso provocó que de repente muchos astrónomos se lanzasen a crear sus propios catálogos, con sus propios criterios para definir cómo se debía dar nombre a esos objetos, y así nos encontramos con cosas como la compilación de Bonner, que se abrevia como BD por el alemán, por Bonner-Durchmusterung, en el que se clasifican objetos en función de su declinación, de cuántos grados los separan del ecuador celeste, o el catálogo de Henry Draper, en el que, abreviado como HD, se clasifican los objetos en función de su descubrimiento, y solo por poner dos ejemplos. Esto provoca que nos encontremos con cosas como HD 95735 y Lalande 21185, en dos catálogos diferentes, que en realidad hacen referencia al mismo objeto, y provoca que haya objetos que tengan muchos nombres diferentes, y eso hace que también sea incluso más confuso si no se sabe cuántos catálogos existen, qué nombres se utilizan, etc. A día de hoy se utilizan aún más catálogos, en algunos casos se respeta ese orden de descubrimiento y tenemos cosas como el Kepler Input Catalog, que contiene unos 13 millones de objetos, se abrevia como KIC, es donde nos encontramos con, por ejemplo, esa estrella llamada KIC 8462852, o la estrella de Tabi, que es como se la conoce popularmente. Otro ejemplo es el Guide Star Catalog, que se abrevia como GSC, que contiene información de unos 20 millones de objetos y que se utiliza para que el telescopio Hubble pueda apuntar a estrellas que están fuera de su eje. Y son dos ejemplos. Y hay que decir que en el caso del catálogo de Guide Star Catalog, nos encontramos con nombres que sí que ya son muy raros. Vamos a utilizar una estrella del Guide Star Catalog para ver cuántos nombres diferentes podemos encontrar para ese mismo objeto, y ni siquiera son todos. Y también para ver un ejemplo de nombres que resultan bastante crípticos. Hay que decir que en realidad el Guide Star Catalog lo que utiliza es dos conjuntos de números separados por un guión, y el primero en realidad lo que indica es la región del cielo observada por el telescopio Hubble en el que se encuentra esa estrella. Es un código. Y el ejemplo es GSC 01718-02350. Esta misma estrella es también HR 8799, V342 Pegasi, BD más 20 5278 del catálogo de la compilación de Bonner, FK5 3850, GC 32209, HD del catálogo de Henry Draper 218.396, HIP 114.189, PPM 115.157, SAO 91.022, TIC TYC 1718-2350-1. Todos esos nombres, aproximadamente una docena, hacen referencia exactamente a la misma estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad en muchos catálogos nos vamos a encontrar nombres que hacen referencia al mismo objeto. Y un ejemplo más también de catálogo que puede ser muy críptico es el de 2+. Se escribe 2 en número MASS. Es uno de los más ambiciosos que se han llevado a cabo. Ahora tenemos el del telescopio Gaia, que es todavía más ambicioso porque incluye 1.700 millones de objetos catalogados y todavía no ha terminado, pero en el caso de 2+, hay información de 300 millones de objetos celestes, y esto nos lleva a nombres como 2+, el nombre del catálogo, J0441448 más 230 15 13, y es un ejemplo de nombres muy complejos, pero en este caso ya sabéis que las primeras letras indican el catálogo al que pertenecen y el resto de números en ocasiones hacen referencia al orden de descubrimiento, en ocasiones a un sistema de coordenadas o algún otro criterio que permite identificar la estrella, y que son necesarios porque conocemos cientos de millones de objetos a día de hoy. Pero esto es para la parte complicada, que es la de dar nombre a millones y millones de objetos. Hay otro aspecto de cómo damos nombre a los objetos celestes que nos es mucho más interesante y mucho más familiar, porque nos permite entender, por ejemplo, por qué los exoplanetas tienen denominaciones como Próxima B, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se le dan nombres a estrellas dentro de un mismo sistema, a planetas y también a los asteroides y otros objetos que podemos encontrar aquí en el sistema solar. Hay que tener en cuenta que a veces parecemos percibir una sola estrella y en realidad son varias, y hay que identificarlas individualmente. Es el ejemplo de Alpha Centauri, que es un sistema triple en el que tenemos a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al sistema solar, y tenemos otras dos estrellas
que se orbitan entre ellas mucho más cerca en el centro de ese sistema, que se llaman Alpha Centauri A y B. Y aquí tenemos la primera pista de cómo se utilizan esas nomenclaturas. Cuando hay más de una estrella, se le da el nombre que tenga dentro del catálogo o el sistema que le corresponda y una letra en mayúscula comenzando por la A. Así que Alpha Centauri A es la primera estrella del sistema de Alpha Centauri B es la segunda, y en este caso tenemos la excepción de Próxima Centauri en vez de Alpha Centauri C, que es el nombre más popular que utilizamos para hacer referencia a esa tercera estrella que forma parte del sistema. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es cómo le damos nombre a los planetas que encontremos alrededor de estas estrellas, sean individuales o sean sistemas binarios. Aquí no se utiliza la A, nunca. Se empieza por la B, en minúscula, y por orden de descubrimiento, no de distancia a la estrella. Así tenemos que Próxima B o Próxima Centauri B, se suele omitir el Centauri, pero es parte del nombre, es por tanto el primer planeta descubierto alrededor de la estrella Próxima Centauri. Y si nos encontramos con el nombre Gliese 667 C mayúscula C minúscula CC, ¿qué quiere decir? Estamos ante la tercera estrella del sistema Gliese 667, que es la definición que tiene de catálogo. La C mayúscula indica tercera estrella y la C minúscula indica que es el segundo planeta, porque el primero es la B, que descubrimos alrededor de la estrella Gliese 667c, dentro de un sistema triple. A grandes rasgos, eso es lo que hace falta para saber identificar una estrella o un planeta. Y hay que decir que la letra de la estrella se omite si solo hay una. Es decir, la estrella de Barnard es estrella de Barnard y no estrella de Barnard A. Y esto nos deja ya solo con dos cosas más que resolver, y es cómo damos nombre a los asteroides y planetas enanos que descubrimos aquí en el sistema solar, porque su nomenclatura es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos encontramos con cosas como, que ya he utilizado varias veces, 2012 VP113. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí el sistema de nomenclatura corresponde a la Unión Astronómica Internacional y está muy bien detallado, es fácil de entender y da mucha información, permite saber incluso en qué momento exacto se descubrió un objeto celeste, en este caso asteroide o planeta enano, solo con mirar al nombre y tener en mente cierta información que nos permite descodificar qué es lo que nos está diciendo. Hay que decir que el sistema de nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional es provisional y por tanto llega un momento en el que si se observa el objeto las suficientes veces, la persona que lo haya descubierto tiene la opción de poder darle el nombre que considere conveniente siguiendo unos criterios. Lo vamos a ver con un ejemplo que es el de Sedna, el planeta enano hasta no hace mucho más lejano respecto al Sol que habíamos observado hasta ahora. Hay otros que se cree que se alejan incluso todavía más, pero es uno de los mejores ejemplos para ver cómo funciona este sistema. Sedna es el nombre más popular, es con el que lo conocemos hoy en día, pero en el momento de su descubrimiento recibió un nombre siguiendo el sistema provisional de la Unión Astronómica Internacional, que fue 2003 VB12. ¿Qué significa eso? Tenemos tres elementos en realidad que nos dan toda la información que necesitamos. 2003, que es el primer elemento, es el año en el que se descubrió. La V se corresponde con la fecha en la que tuvo lugar ese descubrimiento, porque la primera letra en realidad nos indica en qué momento del año se produjo el descubrimiento y se corresponde en este caso con la primera quincena de noviembre. Y luego tenemos ese B12, el 12 se escribe en subíndice, es decir, en números más pequeños debajo de la letra, pero si se ponen números normales después de la letra tampoco pasa nada, y nos indican qué descubrimiento fue dentro de esa primera quincena de noviembre. Y es muy sencillo, se utiliza el alfabeto de la A a la Z, no se utiliza la I porque se puede confundir con un 1 y por tanto tenemos 25 letras. Descubrimos el primer objeto, la A, el segundo, la B, el tercero, la C, el cuarto, la D, y así hasta llegar a la Z para el objeto 25. ¿Qué hacemos cuando encontramos el 26º objeto dentro de esa misma quincena? Volvemos a la A y añadimos el subíndice 1 y volvemos a empezar. El objeto número 27, B1. El número 28, C1, hasta llegar a la Z. Y con el objeto 51 volvemos a empezar en la A. Y esta vez el subíndice de 1 pasa a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de Sedna, su nombre provisional era 2003 VB12 y quiere decir por tanto que nos encontramos ante el segundo objeto, B, del ciclo 12 de la quincena de noviembre, de la primera quincena de noviembre, y tenemos que multiplicar por tanto ese 25 por 12, nos da un 300, más la B es el segundo de esa lista de 25 caracteres, por tanto 300 más 2, 302, es decir, Sedna fue el objeto número 302 descubierto en la primera quincena de noviembre
de 2003. Eso es lo que indica el nombre provisional y por eso puede dar mucha más información de la que aparece. Y es solo un ejemplo, se pueden utilizar muchos otros, pero lo que nos indican es cuál es el objeto descubierto en esa quincena en la que tuvo lugar el hallazgo, y nos podemos encontrar a veces con miles y decenas de miles de objetos. Por eso hay objetos como 2016 EK 156, porque se completó 156 veces esa nomenclatura de la A a la Z y era necesario para poder darle nombre, porque es raro que no se encuentren 25 objetos en un mes con toda la tecnología que tenemos a día de hoy. Con el tiempo se le dio otra denominación a Sedna, que es la que conocemos hoy en día. Cuando se observa lo suficiente un objeto, pasa a tener también un código numérico, que es su designación, y que va en paréntesis antes del nombre. En el caso de Sedna, esa designación es 90.377 y se escribe en paréntesis, y se puede utilizar también incluso antes de que ese objeto tenga un nombre definitivo, como en este caso, con la designación provisional. Es decir, se podría escribir paréntesis 90.377, cerramos el paréntesis, 2003 VB12 y haría referencia a Sedna, o 90.377 entre paréntesis Sedna. También indica el mismo objeto. Hoy en día lo que se hace es omitir esos números. Por ejemplo, Eros es en realidad 433 Eros. Es una forma de ver cómo funciona ese sistema. Y lo que permite es clasificar rápidamente los objetos que se van descubriendo, y una vez que se observan las suficientes veces ya entrar en el proceso de darle un nombre definitivo y utilizar un sistema de denominación que es diferente, pero este sistema provisional es muy útil para poder clasificar muchos objetos de forma rápida, porque con toda la tecnología que tenemos hoy en día se descubren muchos objetos a lo largo de una sola quincena, ya no de un mes, mucho menos de un año. Y son solo algunos ejemplos, como digo, más populares de por qué nos encontramos con nombres tan extraños cuando oímos hablar de estrellas y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no tienen un nombre más familiar? Porque en muchos casos es que son muchísimos objetos los que se han descubierto, y el proceso de darle un nombre más formal, más fácil de recordar, es muy lento y muy complicado. De hecho, en los últimos años se ha llevado a cabo en cantidades muy pequeñas con estrellas más populares, y de hecho así tenemos cosas como la estrella Cervantes. Pero claro, ese proceso es muy lento. Por eso muchas veces nos encontramos con nombres que parecen indescriptibles, pero que obedecen a criterios que a veces dependían del astrónomo en particular, o que en casos más modernos pues responden simplemente a los criterios utilizados por el equipo que diseñó un telescopio o un sistema de búsqueda en particular. Así que ahora ya sabéis de dónde salen esos nombres tan extraños de las estrellas y por qué tenemos cosas como Betelgeuse, de dónde sale ese nombre, y que su origen está en cómo se daba nombre a los objetos en la antigüedad. Dicho esto, en el podcast de ayer hablé del programa Artemisa y de ese objetivo de la NASA de regresar a la Luna en 2024. Veremos si lo consiguen, porque queda muy poquito tiempo. Y también, por supuesto, es una gran excusa para hablar de lo que quieren hacer otros países y de ese objetivo de tener una base lunar en la década de 2030 de la Agencia Espacial y China, por ejemplo. En definitiva, si os interesa todo lo que está por llegar en los próximos años, os recomiendo que lo escuchéis, porque es algo que en principio vamos a ver. Y, dicho esto, como siempre, llega el momento de plantear dos temas nuevos, y tengo que deciros que esta vez hay un pequeño cambio, porque los dos temas os los voy a plantear ya, pero no son para los dos próximos vídeos, porque llegan las Navidades y no los puedo hacer en ese momento. He preparado dos vídeos diferentes para estas dos próximas semanas que tienen que ver con Hijos del Cosmos, esa serie de ensayos que escribí en su momento, y por tanto los dos temas que os voy a plantear son para dentro de 3 y 4 semanas, es decir, para las semanas del domingo 12 y 19 de enero. Y las opciones son las siguientes. Por un lado, las estrellas más masivas que conocemos, cómo de grande puede ser una estrella, cuáles son las más grandes que hemos observado, y explicar por qué en algunos casos es muy difícil saber realmente cuál es el tamaño de esa estrella. Y por otro lado, qué es la radiación de fondo de microondas, que es la luz más antigua del universo y que tiene información muy útil y muy interesante para entender cómo era el universo en sus primeras etapas, y es una reliquia que contiene mucha información y algún que otro misterio, como la Gran Mancha Fría. Así que esas son las dos opciones: las estrellas más masivas que conocemos y la radiación de fondo de microondas. Lo que sea más votado será el vídeo de dentro de 3 semanas, recordadlo, y lo que no, el vídeo de dentro de 4 semanas. Y poco más que decir. Aprovecho para desearos unas felices fiestas a todos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo en la comunidad, y
Espero que os haya gustado. Esto es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!